Saludos a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros. Y hoy necesariamente hemos de volver a comenzar hablando de Palestina. Es que la matanza continúa. Es que la actitud de Israel da impotencia. Hablando del nazismo y de los campos de concentración, hoy en día lo que es la Franja de Gaza, pues viene a ser algo así como un campo de concentración grande, al aire libre, en el que la gente se le quita la comida, se le quita el agua. Hay 1 millón de palestinos sin agua corriente. Se dice pronto. O sea, están ocurriendo unas cosas terribles. Y ante esto, el resto del mundo, ¿qué está haciendo? Pues no está haciendo nada. No está haciendo nada. Yo considero a todos los estados del mundo responsables, porque es verdad que hay estados del mundo que se quejan, que dicen que esto no puede ser, que... Pero ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Las condenas no les sirven de nada. Las condenas Netanyahu, no Netanyahu. El ente sionista en su conjunto se las pasa por el arco del triunfo. No sirven para nada. Para nada. Porque la matanza continúa. La agresión continúa. La humanidad entera está presenciando... Vamos a ver. Hay quien dice, si lo de los campos de concentración alemanes, que no se supo a ciencia cierta hasta ya muy bien iniciada la Segunda Guerra Mundial, incluso fue una sorpresa cuando las tropas soviéticas por un lado y las franco-británicas, las anglo-británicas por otro, y francesas también, penetraron en Alemania, también en Polonia, Austria, etcétera, y se fueron encontrando en los campos de concentración. Los soldados que los liberaban se llevaban una gran sorpresa, porque no... Pero es que esto lo está viendo todo el mundo, y es lo mismo. Y lo que está haciendo el ente sionista es lo mismo. Lo que está haciendo el ente sionista es aniquilar y tratar de exterminar al pueblo palestino. Es la solución final del pueblo palestino para asesinarlos a todos. Las matanzas de niños y de mujeres están perfectamente planificadas. Porque están matando el futuro. La capacidad de reproducción del pueblo y los niños. Si es que esto está estudiado. Y lo que quieren es eso, o asustarlos, los que queden vivos, y que se vayan de allí para apoderarse de sus tierras. Y en el caso de Cisjordania estamos ante una situación similar al gueto de Varsovia. Un gran Mauthausen es la Franja de Gaza, un gran gueto de Varsovia es Cisjordania. ¿Y qué representaría Líbano? Pues Líbano representaría la invasión, por ejemplo, de Francia, con una diferencia, que Hezbollah le está dando pal pelo al ejército de Israel. El ejército de Israel solo sirve para asesinar a mujeres y a niños. No sirve para combatir. La prueba es que no han acabado con la resistencia en la Franja de Gaza, y la prueba es que no pueden penetrar en el Líbano, que están fracasando, que no entran porque están fracasando. Las fotos de Merkavas destruidos, de Merkavas con la torreta por un lado y las cadenas del carro de combate por otro son... Vamos, no pueden engañar. Y ante esto, y ante la victoria de Trump, pues el ente sionista está más envalentonado todavía. Esta victoria de Trump ha producido una crisis sin precedentes en la Unión Europea, porque los mandatarios de la Unión Europea, ligados a las políticas de Estados Unidos siempre y por lo tanto tolerantes con el campo de la muerte de la Franja de Gaza y con el gueto de Varsovia en Cisjordania, tolerantes y colaboracionistas con todo esto, con los nazis, pues porque siguiendo con paralelismos históricos, ¿qué papel está jugando la Unión Europea? Pues como mucho similar al que en su momento jugó, por ejemplo, Franco con respecto a Hitler. Y otros, por ejemplo, Alemania,
está jugando el mismo papel que jugaron las dictaduras húngara o rumana con respecto a Alemania. Es decir, en el caso de Franco, un yo me lavo las manos, pero colaboró con Hitler a todos los niveles, hasta que ya vio las cosas mal, pero bueno, aquí esto todavía no lo han visto mal. Y en el caso de Rumanía y de Hungría, que enviaron, los rumanos sobre todo, enviaron tropas a combatir al frente ruso. Es decir, Alemania no ha enviado tropas, pero están mandando armas. Es la segunda potencia en el envío de armas, lo cual es una vergüenza para Alemania. A Alemania le va el nazismo, pero es que le van los nazis. Primero llegaron allí al poder a Hitler porque lo votaron. Hitler llegó al poder mediante elecciones, que nadie lo olvide. Y en el caso de los otros países, digamos que estuvieron apoyando con armas y banderas a Hitler, pues la situación es que al final acabaron siendo derrotados. Y yo creo que todo esto va a acabar en una derrota del ente sionista, pero claro, mientras tanto hay que exigir que se haga algo y que se diga algo. Mirad, os he hablado antes de la Unión Europea y de la victoria de Trump. La victoria de Trump es la victoria de la extrema derecha, que llega al poder aupada por la incapacidad de los liberales y de los supuestos izquierdistas woke y de todas estas historias que al final a la clase trabajadora no le dicen nada y acaba votando a Trump porque no se enteran del mensaje que les lanza el Partido Demócrata, no se enteran. Y esto de que hay que salvar la democracia y esto no funciona ya ni en España. Esto de que hay que salvar la democracia, esto no funciona ya en ningún lado. Porque la gente dice, no, lo que hay que salvarme es a mí que pueda llegar a fin de mes, que pueda comprar un piso, que pueda alquilar un piso, que tenga trabajo, que tenga expectativas de futuro. Que mi país no sea condenado, como es el caso español, que la Unión Europea lo ha condenado a ser un macropiso turístico y una macrocasa de putas. Ese es el papel que se le ha asignado a España en la Unión Europea. Pero resulta que ahora la Unión Europea está rota. Por un lado, la victoria de Trump los ha descolocado y sitúa en mejor posición a las extremas derechas europeas, y con una socialdemocracia y con una izquierda oficialista, excepto algunos casos, como el del FICO y la BSV alemana, sin ideas, sin proyecto, sin nada más que a lo que digan, y nos sitúa en una posición terrible. No, lo poco que ha dicho Borrell, que ya era hora que el hombre dijera algo, lo poco que ha dicho de que hay que romper, porque ha planteado que hay que romper el diálogo con Israel, es decir, que es un paso a romper relaciones, por lo menos comerciales, con el ente sionista. Claro, evidentemente ha tenido una respuesta totalmente negativa en el seno de la Unión Europea, porque no están dispuestos a eso. Y además, ahora que llega Trump, pues a ver qué hacemos y qué decimos. Vaya, que son todos unos vendidos, pero a su vez peleados entre sí. Porque el tema de Teresa Rivera y del PP, la que ha liado el PP español, que es una operación del PP español, no os olvidéis lo que estoy diciéndoos ahora, es una operación del PP para favorecer a la extrema derecha europea, del PP español, de Feijóo, para favorecer a la extrema derecha del resto de Europa. Eso es lo que al final se persigue. Todo esto de Mazón y de la Dana es una vulgar excusa. Yo tengo esa tesis y la mantengo y la sostengo. Es una operación del PP para favorecer y congraciarse con las extremas derechas y con el trumpismo que llega, para ser ellos los trumpistas y no dejarles ese espacio a Vox. Y eso es lo que hay. Y vivimos en una situación terrible. Y frente a esa situación terrible hay que reaccionar y hay que rebelarse. Hay que empezar a plantear las cosas muy claritas. Mire usted, la Unión Europea es un apéndice de la OTAN. Y con la OTAN lo único que vamos es a servir los intereses de los Estados Unidos y de la anglósfera en su conjunto. Y la Unión Europea no nos sirve para nada, porque nos ha tirado de la industria y está destrozándonos la agricultura.
porque está colaborando en el asesinato masivo del pueblo palestino. Estados Unidos no solo colabora, es ejecutor. Estados Unidos es culpable directo de los bombardeos y de las masacres. Y esto hay que decirlo claramente. Y hay que construir y constituir fuerzas políticas soberanas que estén por la defensa de los intereses del trabajo, que hablen claro y que por lo tanto hagan una oferta clara. Yo he saltado hoy porque sobre todo estoy tan asqueado de lo que está ocurriendo con la masacre de los palestinos y las palestinas, que también, y para terminar, tengo que decir otra cosa. Vamos a ver. La guerra de Palestina es una guerra imperialista, es una guerra del imperio, igual que la guerra contra Rusia en Ucrania es otra guerra imperialista, igual que la guerra de Marruecos contra el Frente Polisario y que el pueblo saharaui es otra guerra imperialista. Son guerras imperialistas del imperio, para mantener su poder, mantener un aliado fiel ahí en Marruecos, que es un paso del estrecho y que está ahí también controlando a España de paso, por no sea que se escarríe. Por otro lado, el ente sionista controlando todo lo que es el Asia, todo lo que es el Asia Occidental, lo que es el Oriente Próximo, ahí para que no levanten cabeza los pueblos árabes, ni para que y que por lo tanto ahí tener una situación de control y de dominio mediante la guerra y la matanza. La matanza de palestinos es una excusa más para esa cuestión, y la guerra en Ucrania. Es que todo esto son facetas de la guerra imperialista, más la guerra que ahora se anuncia contra China, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que estar contra la guerra y frente a la guerra. ¿Y cuáles son los elementos y estamentos que están en estos momentos impulsando las guerras? Pues sobre todo la OTAN. Luego no vale de nada de decir viva Palestina libre si uno está en la OTAN y no se plantea irse de la OTAN. No sirve para nada, es mentira, te están engañando. De la misma forma que la Unión Europea es un apéndice de la OTAN. Y esto lo tenemos que saber en Europa. Y lo tenemos que saber las personas que estamos empezando a decir, oye, que esto de la soberanía hay que tomárselo en serio, porque somos una colonia también de Estados Unidos. Somos una colonia de la anglósfera. Vaya, tenemos incluso una colonia en España y en Gibraltar, al donde llegan submarinos nucleares británicos averiados y tal y cual. Y nos callamos y nos parece también y estamos... Es decir, nos hace falta aprender mucho de la dignidad que está teniendo el pueblo palestino. No les llegamos ni a la suela del zapato en dignidad. No se trata solo de predicar, se trata de actuar y de trabajar. Y lo estamos haciendo. Muchas gracias.